Y fíjese, la secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México, Tania Müller García, señaló que ante la llegada de la temporada de frío no se están considerando cambios en el esquema del programa Hoy No Circula y tampoco se esperan cambios en el programa de verificación para el año 2018, pues indicó que en esta temporada el principal contaminante no es el ozono, sino las partículas suspendidas. Además, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, solicitó a los legisladores considerar una partida presupuestal de 70 millones de pesos para ampliar el programa Ecobici y también las ciclovías. Así lo dijo, escuchemos. En este momento no están previstos cambios al programa Hoy No Circula ni al programa de verificación vehicular. Sabemos que estamos entrando a la temporada de frío, donde el problema deja de ser un poco ozono, aunque también se presentan niveles más altos, y empezamos con niveles más altos de partículas suspendidas. Justamente comentaba que sería muy importante que ahorita que se va a discutir el presupuesto 2018 se puedan etiquetar 70 millones de pesos para la construcción de ciclovías para cumplir nuestra meta que están en los proyectos para el 2018.